5, 4, 3, 2. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo. Estamos en Radio y TV Noticias para todo el estado de Chiapas, en la mayor cobertura del sur de la República Mexicana. Y me da mucho gusto saludar en esta ocasión al doctor César Camacho Quirós, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. ¿Cómo está? Bienvenido a Chiapas. Gracias, Víctor. Así me siento siempre bien recibido en Chiapas, donde tengo amigas y amigos que no solo están vinculados con la política, sino gente de bien, gente trabajadora, como son los chiapanecos, con quienes siempre se aprende. ¿Cómo encuentra al PRI en el estado de Chiapas en un momento preelectoral como el que estamos viviendo en este momento? Fíjese qué curioso, es al tiempo postelectoral y preelectoral. Tenemos 3 semanas de haber ido a elecciones y en nuestra alianza sólida, que no solo es electoral, sino legislativa, programática, con el Partido Verde, ganamos las 12 posiciones en disputa, 7 de ellas encabezadas por candidatas y candidatos del PRI. Y ahora, eso es lo postelectoral, y aquí, dada la copiosa votación a favor de nuestros candidatos y candidatos, parece que tiene mucho tiempo que se llevó a cabo la elección, porque aquí no hubo una reacción postelectoral como la que está dándose en otras partes. Y bueno, ya estamos a muy pocos días, a 3 semanas de que se lleven a cabo las elecciones locales. 122 ayuntamientos, 24 diputaciones de mayoría. Y aquí estamos cerrando filas con Roberto Albores Gleason, nuestro senador de la República y gran presidente del PRI estatal, para acompañar a candidatas y candidatos en este afán de conseguir una oportunidad para ir al Congreso del Estado o para ser los coordinadores de los esfuerzos municipales. A nivel nacional, el PRI obtuvo la mayoría en el Congreso. Yo le pregunto, ¿fue el PRI, Enrique Peña Nieto, en el caso de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, PRI? El PRI es el partido que logró el mayor número de votos, solo y también en la coalición con el Partido Verde. Dicho de otro modo, si esta hubiera sido una elección presidencial, es decir, una elección nacional, el ganador de la elección hubiera sido el PRI. Mantendríamos el triunfo. Con el Partido Verde estamos calculando sumar 250 curules en San Lázaro, o sea, seremos la mayoría. Y también con puentes tendidos con otros partidos vamos a tener más de los 250, que son los que se requieren como mayoría absoluta para la aprobación de los proyectos, de los puntos de acuerdo, de las leyes que allí se estudien. Y bueno, Enrique Peña Nieto es el presidente de los mexicanos. Él no fue a las elecciones, aunque debo decir que pero claro que cuenta. Los buenos resultados de su gobierno, las reformas transformadoras que impulsó, fueron un factor determinante en el ánimo de los ciudadanos. Pero me importa mucho zanjar esta posición, dejarla clara, porque el PRI no es el partido del gobierno, es el partido en el gobierno. El PRI no es una agencia política de la administración, sino es el agente político de la sociedad. Pero claro que tiene Enrique Peña Nieto uno de sus activos más importantes. Aunque Enrique Peña, no solo por obligación jurídica, sino por convicción ética, él es políticamente imparcial, gobierna para todos y lo hace bien, como lo hace Manuel Velasco en el estado de Chiapas, que ha sido un gobernador caracterizado por el tendido de puentes, por su capacidad para escuchar y su habilidad para construir acuerdos. Bien, los tiempos cambian. Usted decía hace un momento, presidente del PRI, nos decía hace un momento, el presidente de la República, o sea, está en el gobierno, el PRI no es del gobierno. Los tiempos han cambiado. Hoy la competencia es otra, cuando tenemos incluso candidatos independientes, que ya vimos la situación que pasó en Nuevo León. ¿Esto qué cambia en los partidos políticos? Lo que cambia es la posibilidad de ser postulado antes exclusivamente por un partido y hoy cumpliendo los requisitos que la ley establece, que ya vimos que son todos cumplibles, al punto que hay un gobernador por la vía independiente,
hay también presidentes municipales, diputados locales, federales, por esa misma vía. Dicho en pocas palabras, sí se puede. Para nosotros, la noticia es que este es un acicate, porque hay que cambiar. Sí. Aquí el reto es, si no cambias, te cambian. Sí. Y ya vimos que esto se puede convertir en asunto de todos los días. Es para nosotros un elemento que obliga a ser más competitivos, que obliga a ser más cuidadosos, tanto en la selección de candidatos como en la canalización de la energía ciudadana de nuestros militantes. Queda atrás los amigazmos, los dedazos, como se decían en algún momento, ¿no? Pues eso tiene, yo creo que muchos años, es de la prehistoria política, pero si no como tal, quizás haya algunos rescoldos de esas maneras de actuar, y lo que está ocurriendo es que esto se convierte en una luz ámbar, en una luz de precaución. Nosotros, lo digo con satisfacción, porque es humanamente importante admitir errores o admitir insuficiencias. Estamos leyendo el mensaje de las urnas, que no es otra cosa sino, les dimos mayoritariamente votos, oportunidades en los congresos locales, en los ayuntamientos, en las gubernaturas, pero que conste que no hay nada escriturado para ustedes. Si quieren tener más oportunidades, a trabajar fuerte, a asociarse en los temas delicados con la sociedad organizada o con la sociedad en general, y muy importantemente a dar resultados, claro, que es como se debe medir la eficacia de la política y de los políticos. Pues más que nunca. Estoy platicando con el doctor César Camacho Quirós, dirigente nacional del PRI. Hablaba de la seguridad hace un momento. Creo que hoy es un tema latente en el país. Es un tema latente, un tema delicado, al que más nos vale hacerle frente con eficacia y con la mayor prontitud. Yo veo que la seguridad tiene al menos dos manifestaciones, o los retos de la seguridad tienen al menos dos vertientes, seguramente más, pero lo trataré de decir así para explicarlo mejor. La inseguridad como fenómeno derivado de la falta de oportunidades, de la falta de empleo, que tiene que ver con el robo a transeúntes, con eventualmente los robos en casas habitación, etcétera. Y segunda vertiente, la delincuencia organizada, que no tiene que ver nada con los problemas económicos. Es decir, los grandes capos que en algunas regiones han pretendido convertirse en señores de horca y cuchillo, en los propietarios de los lugares, que asuelan a las regiones, que enfrentan a las autoridades, y que su propósito sí es económico, pero de grandes proporciones, de ganancias descomunales, estratosféricas, y para ello pretenden amenazar la estabilidad de la sociedad y del gobierno. Por lo tanto, a crear muchos empleos, a multiplicar las oportunidades para reducir los fenómenos criminógenos que podríamos decir son ordinarios, y a ser muy eficaces en las tareas de inteligencia policíaca y en la coordinación entre la Procuraduría General de la República, el Ejército, la Armada, la Policía Federal y los gobiernos de los estados, para ser exitosos en el combate al crimen organizado, que tiene otras motivaciones y para el Estado mexicano constituye un reto de grandes proporciones. Sí. Está a unos días de dejar la dirigencia nacional del PRI. ¿Cómo queda su partido, señor? ¿Qué le faltó? ¿Qué necesita? Siempre un partido, como una persona, tiene que hacer recurrentemente ejercicios de reflexión sobre eso que bien comenta usted, de qué le pasó y qué necesita. Este es un partido en pleno movimiento, un partido en transformación cotidiana, un partido que le abrió de par en par las puertas a muchas mujeres y muchos jóvenes. Por cierto, somos el partido que propuso, el presidente Peña propuso el cambio constitucional para que hubiera equidad, igualdad en el número de postulados y postuladas a las cámaras. Entonces, hoy todos los partidos lo hacemos, pero el impulso es de Enrique Peña Nieto. Pero somos el partido que más jóvenes postuló,
el 30% de nuestras candidaturas federales recayó en personas de menos de 35 años. Entonces, un partido con más mujeres y jóvenes, un partido con gente mejor formada para la política en su escuela de cuadros, que recuperó una tradición muy importante para que la política no sea una actividad de improvisados, sino una actividad de profesionales. Un partido asociado con las organizaciones de la sociedad civil, no para quererlas afiliar y convertirlas en militantes, sino para que sepan que estamos con ellos, con ellas, haciendo nuestras sus banderas, mientras sean asuntos que le importen a los mexicanos, sabedores de que la economía debe crecer para que los dividendos que ese crecimiento tenga sean los que se repartan entre las familias de los mexicanos. Finalmente, César Camacho Quirós, ahora que se vaya, ¿le dejaría alguna recomendación al que viene? La recomendación ¿Qué hacer? Es no perder nunca el contacto con la gente, con la militancia en principio, pero con los ciudadanos siempre, porque el que escucha más se equivoca menos. El más sensible y menos ensimismado es la gente que acierta, porque lo que hace es convertir en políticas de partido y después en políticas de gobierno lo que son las necesidades sociales. Y para ello hay que tener los sentidos bien abiertos y una actitud dispuesta a obedecer a quien nunca se equivoca, que es la gente. Muchas gracias por haber estado con Gracias a usted. nosotros. Muy Hasta buenas pronto. tardes, hasta pronto. Gracias, Muchas Víctor. gracias por su atención. Continuamos con nuestra programación, Radio y TV Noticias, en la mayor cobertura y audiencia del sur de la República Mexicana. Regresamos en un momento.